Hola, buenas noches, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos la última conferencia de este seminario sobre el teatro independiente en España y tenemos como invitado a César de Vicente, coordinador del Centro de Documentación Crítica, que nos va a hacer una aproximación audiovisual al teatro independiente con archivos de la época cedidos por los centros de documentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están aquí, a las personas que han organizado este seminario y sobre todo el trabajo que se han tomado de buscar en los archivos esta documentación videográfica o cinematográfica, sobre todo porque es muy complicado encontrar esa documentación, dado que en general lo que es la investigación en cine está mucho más extendida en España, es pobre también, pero está más extendida y sin embargo todo lo que hace en relación con la documentación del teatro y sobre todo del teatro independiente, que no tuvo las posibilidades de otros espacios oficiales o privados, está en unas condiciones muy penosas. Entonces, gracias por esta documentación que de Natalia hemos ido recopilando. También Josefina y sobre todo los centros estos de teatro que han ido participando y que van a seguir buscando esa documentación, ¿no? Tenemos como 8 cortes cinematográficos, alguno tiene que ver con alguna película, entonces iré comentando las cosas que pueden ser interesantes al hilo de lo que se ve en estos cortes, ¿no? La idea es justamente hacer un recorrido por el teatro independiente a partir de lo que se visualiza en los mismos, ¿no? Algunas cosas quedarán pendientes probablemente para la conversación de después, que vamos a intentar también hacer, y sin más voy a pasar al primer corte, ¿no? La mayoría son de pocos minutos, este en concreto es de 15 minutos, y es Tábano en el Festival de Nancy, en una ciudad cerca de París. Se trata de una producción de la productora Filmesco, con guión de Marcos Sanz y Manuel Alonso y dirección de Bernardo Fernández y Luis G. Matilla, que era miembro del grupo Tábano en ese momento. En realidad es una producción, es una especie de documental que quiere hacer esta pequeña productora de cómo es la vida, cómo es un viaje al extranjero, a un festival internacional, de una pequeña compañía de teatro independiente en España, ¿no? Precisamente uno de los aspectos, voy a ir comentándola, yo creo que mientras vamos viendo el primer vídeo, que era el del primer sonido, ¿no? Una de las primeras características que tenían las compañías de teatro independiente es precisamente uno de los primeros problemas, el de disponer de una furgoneta o no. Era muy importante en tanto que permitía la salida a otras zonas del territorio español para poder precisamente representar las obras, ¿no? El hecho de quedarse en Barcelona, o quedarse en Madrid o quedarse en Sevilla, por ejemplo, limitaba mucho las posibilidades de distribución de las obras de teatro. Sin embargo, justamente una furgoneta que no era cualquier cosa entonces, permitía desplazarse tanto por España como por Europa. De hecho, gracias a este medio de transporte pudieron llevar obras de teatro independiente justamente a otros festivales de teatro. Así que al grupo de teatro le daba las posibilidades de multiplicar el número de representaciones y lugares de distribución de las obras. Estos son nuestros protagonistas, veteranos de varias giras teatrales a lo largo de España y el resto de Europa. El grupo se llama Tábano y fue elegido para representar a España en el último Festival Internacional de Teatro de Nancy, una ciudad francesa cercana a París, donde se dan cita cada 2 años los mejores conjuntos teatrales del mundo. El tema del reportaje está ya elegido. Bueno, el Festival de Teatro de Nancy fue conocido inicialmente como Festival Mundial del Teatro Universitario de Nancy. En estas sesiones que hemos tenido anteriormente
la trayectoria, en realidad los orígenes del teatro independiente, si procedía del teatro de cámara de ensayo o del teatro universitario. En realidad, todos estos festivales que luego acogieron a buena parte del teatro independiente, no solo en España, sino en Europa, procedían justamente de espacios que se abrían en las universidades, ¿no? En este caso, la Universidad de Nancy abrió este espacio en el 1963, a partir de un aula de teatro universitario fundada por Jack Lang, que luego será ministro de Cultura con el gobierno socialista, ¿no? Entre 1963 y 1968, este festival estuvo básicamente dedicado a lo que venía del teatro que se proponía desde el este de Europa. Grotowski o Cantor habían participado, o grupos que hacían ese tipo de teatro participaron entre esos años, ¿no? Después del 68 se favorece los montajes experimentales y sobre todo de carácter crítico. Recordar que en el año 68 ya se había producido el Mayo francés, y además había todo desde los principios de los 60 y sobre todo el 66 había una contestación muy fuerte a la guerra de Vietnam, que produjo toda una serie de transformaciones en la sociedad norteamericana, pero también en la sociedad europea, ¿no? Justamente en esos años 68 vienen al Festival de Nancy el Bread and Puppet de Estados Unidos y Luis Valdés y el Teatro Campesino, ¿no? Del 67 al 78 es el periodo de más éxito del Festival de Nancy, y es en esos momentos en los que aparece el grupo Tábano allí. Esta es justamente una de las carpas de recepción del festival, se montaban así, y cada grupo llevaba una especie de feria, cada grupo y cada institución que participaba llevaba una serie de materiales gráficos, carteles, etcétera, que anunciaban sus espectáculos. Si los habían publicado, los ponían a la venta, si no, pues hacían contactos, y de esa manera se iba distribuyendo las obras de teatro por todo el mundo, ¿no? Para filmar este reportaje ha sido necesario un aparato técnico muy similar al que se precisa para el cine de ficción. En este aspecto, las diferencias son escasas, pero sí cabe añadir importantes diferencias. Entonces es la planificación, un festival internacional como este, había varios espacios donde se representaba simultáneamente, y entonces la gente escogía, algunas se hacían en la calle directamente. Ahí la televisión francesa dedicó muchos informativos a este festival por la relevancia que tenía para la propia Francia, ¿no? Ahora hay que montar en el teatro todo el tinglado escénico y comenzar los ensayos. Estas imágenes nos permiten ver precisamente lo que se puede llamar precariedad de medios, o medios suficientes para lo que se quería hacer, que era llevar al teatro. En todo caso, la mayoría de la gente habla de precariedad de medios, y sobre todo de un tipo de escenografías desmontables, sobre todo de telas, que limitan naturalmente las posibilidades, en principio, limitarían las posibilidades expresivas del grupo. En realidad, para Tábano, que estaba haciendo en este caso lo que llevaba era el retabrillo de Don Cristóbal de García Lorca, tal cual la representación se hizo en Nancy, se había estrenado en el año 72 en el pequeño teatro de la calle Magallanes 1, o sea que en realidad no variaron mucho el hecho de que estuviese en una sala más o menos independiente y llevarlo a Nancy. Pero lo cierto es que se pensaba naturalmente en escenografías fácilmente acoplables a un coche o a una furgoneta pequeña, para justamente reducir tanto los gastos como tener una autonomía de desplazamiento, ¿no? El hecho de que sea el retabrillo de Don Cristóbal, que lo vamos a ver en la versión, en unas escenas de la versión que hizo Tábano, el hecho de que sea García Lorca y esta obra, que es sumamente endeble desde el punto de vista político, también nos dice mucho acerca de por qué utilizar en un momento como el año 72, toda esa época de convulsiones sociales, utilizar precisamente
a Lorca era más por un símbolo desde el punto de vista de la España franquista que por lo que posibilitaba políticamente esa obra, ¿no? Y también se ve justamente la propensión de muchas partes del teatro independiente a lo que sería lo popular satírico frente al carácter crítico del teatro, ¿no? Se apartaba el carácter crítico favoreciendo justamente la sátira, la parodia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí están algunos de los protagonistas que estaban el otro día aquí. Está Manu Aguilar por ahí, se supone que está también Juan Margallo, que no sé si ha asistido, pero vamos, era uno de los responsables. Puede volver a Nancy dentro de 2 años, pero es muy posible que representara una obra distinta. Los actores, los decorados, los trajes, algo habría cambiado sin duda. Sería casi imposible volver a filmar las mismas escenas de la misma manera que han sucedido esta vez. Hay un comentario interesante del que está haciendo el documental, que es que dice, lo rueda un hombre, porque ya entonces había un movimiento feminista fuerte, y entonces dice, bueno, lo rueda un hombre, y desde mi punto de vista es como que seleccionaba lo que quería seleccionar, una mujer no hubiese rodado otra cosa, ¿no? La música en directo era un hecho no extraño, pero vamos, no lo hacían todos los grupos de ninguna manera, ¿no? Pero en concreto Tábano lo incorporó inmediatamente, justamente a través de un grupo que se llamaba Las Madres del Cordero, que estaba liderado de alguna manera por Moncho del Puente, ¿no? Las Madres del Cordero, para especialistas de Zappa, supongo que será en relación a Las Madres del Invento, ¿no? Que era el grupo que tocaba con Zappa, ¿no? El tipo de melodías, los ragtime, las melodías populares se adaptaban naturalmente a lo que se quería contar y le daba un cuerpo, una entidad fuerte a la obra el hecho de que estuviese ahí mismo la banda tocando, ¿no? Por ejemplo, una de las canciones del famoso montaje Castañuela 70 de Tábano era Consumo, que la había escrito Luis Eduardo Aute. Pues esta obra tuvo muchas versiones en la voz de Rosa León, el grupo Harchak, etc. O sea, que esas canciones que se hacían de alguna manera se adaptaban para el teatro y luego el teatro servía como de altavoz, y resulta que luego pasaban a la memoria popular y se cantaban en otros espacios que no eran los habituales.
queda claro que hay como un intento de lo que podría llamarse un teatro de atracciones, pero que no tenía nada que ver precisamente con el proyecto, por ejemplo, de Einstein sobre el teatro de atracciones, sino que era más un recurso a los motivos del circo, a todo este tipo de pintura, de maquillaje grueso, que remarca precisamente el circo, ¿no? Como expresión, ¿no? El siguiente corte tiene que ver con el TEI y la situación política, otro grupo de teatro independiente. Es un fragmento de 18 minutos de la película de Juan Antonio Bardén, El Puente, producida en 1976 por Arte 7, con guión de Bardén, Daniel Sueiro y Javier Palmero. Bardén en esta época había hecho una serie de películas, no era el Bardén clásico, había hecho una serie de películas como La corrupción de Chris Miller, La isla misteriosa, o El poder del deseo, ya muy en decadencia respecto a lo que era el gran Juan Antonio Bardén. Y la película El Puente es una película de episodios, que diríamos, ¿no? En general, podríamos decir incluso que es un tipo stationen, este tipo de teatro que va haciendo que el personaje encuentre a lo largo de la vida, que un poco representa un momento concreto, una serie de personas, una serie de situaciones que le van transformando en su idea, ¿no? En este caso, Bardén utiliza las stationen, este tipo de teatro, este tipo de viaje, que es también el viaje del Quijote, por ejemplo, funciona igual. En el caso del personaje de Bardén, que lo interpreta Alfredo Landa, le va transformando y pasa a ser un obrero de un sitio de coches, un garaje de coches, donde se arreglan los coches. Pasa de eso a ser una persona consciente de la situación política que se vive. De hecho, justamente todo el recorrido, cada una de las personas y grupos con los que se encuentra, le va enseñando la cuestión de la amnistía, por ejemplo, la cuestión de la lucha armada, toda una serie de problemas del latifundio, toda una serie de problemas sociales, y la película en realidad es como un retrato de la España de los años 70, del 76, ya después de la muerte de Franco, ¿no? Lo que sucede es que uno de los episodios justamente está dedicado a una compañía, lo que está en el guión como colectivo teatral, que es una compañía de teatro independiente que representa al TEI, pero que por el tipo de escenografía que vemos al final, el famoso telón con la giralda al final, es en realidad una especie de homenaje a Castañuela 70, ¿no? Por cierto, que una de las preguntas que uno podría hacerse es por qué no se llama Tábano para hacer esta escena, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Bardén se pone en contacto con el grupo TEI. Hay una serie de documentación en los diarios de rodaje del propio Bardén que se publican en el año 77, y él en realidad lo que hace es un texto guión base para que la compañía introduzca las improvisaciones en la escena. Y luego hay una canción que se supone que es la canción final por la cual detienen a la compañía, y esa canción tiene el texto del propio Bardén y la música la hace el grupo de música que acompañaba al TEI, ¿no? La escena se rueda en una parte que se rueda en Turleque el 25 de agosto del 76, y se representa, la representación que vemos es en Tembleque, el 1 de septiembre, que está hecha en playback. Voy a ir diciendo algunas cosas de esto, porque como ahí vamos a ver los cortes enteros, pues el Teatro Experimental Independiente, que es la compañía que hace esto, fue fundada por José Carlos Plaza en 1965. En realidad venía del Teatro Estudio de Madrid, que se había abierto como una escuela de formación, pero que había aglutinado una serie de actores y actrices alrededor suyo. Esta compañía terminó sus actividades en el año 77, ¿no? Luego después José Carlos Plaza con Narros y Leighton harán el Teatro Estable Castellano entre el 78 y el 88. De este TEM, de este Teatro Estudio de Madrid, saldrán de nuevo Juan Margallo, que justamente es el que hemos visto en Tábano, Alonso de Santos y otra serie de personas que luego se distribuyen, estaban en El Goliardo, estaban también
en Tábano, luego se van al Gallo Vallecano. Es decir, hay personas que casi pasan por 3 o 4 grupos de teatro independiente, ¿no? El grupo, además, en la época en que se rueda esta película, está gestionando una pequeña sala que se llama Pequeño Teatro, este que ya he citado de Magallanes, y sin embargo aquí se puede ver una de las cosas que yo creo que a lo largo de este seminario se ha podido apreciar, ¿no? Que hay como dos tendencias, una que sigue como la línea de teatro vanguardista, de reivindicación así política, o incluso un teatro fuertemente naturalista, como es el caso de este Tei, que hace Brecht, Eurípides, hace Martínez Ballesteros, Shakespeare o Williams, ¿no? Tennessee Williams. Pero este Tei había recibido el Premio Nacional de Teatro en 1966 por Proceso por la sombra de un burro. Bueno, esto es lo que hace a la compañía, ¿no? La escena dedicada a la compañía teatral tiene algo interesante, y es que yo creo que se permite ver exactamente cuáles son los problemas de la transición política respecto, por ejemplo, a las artes, ¿no? Había, por una parte, un intento de liberalización de las costumbres y había también un intento de lucha por la libertad de expresión, a pesar de que se supone que ya se habían conseguido ciertas libertades, ¿no? Aquí se van a ver, entre otros, los responsables de la prohibición de la representación que se hace, van a ser el gobernador civil, el alcalde primero, el gobernador civil y la Guardia Civil que hay, ¿no? En realidad son instituciones franquistas que todavía seguían. Por ejemplo, los alcaldes, que hasta el año 78 no cambian su modo de elección por lo que es un sufragio universal, se fundaba esta elección en las bases del régimen local del año 45. Así que un alcalde en realidad estaba votado por lo que se llamaba un tercio familiar, que eran los vecinos cabezas de familia, otro tercio sindical, organismos sindicales del municipio, y un tercio de entidades, es decir, las entidades políticas, económicas y culturales de la ciudad, ¿no? El gobernador civil, que en 1958 tuvo un estatuto propio y por tanto se considera la máxima autoridad de la provincia, es por así decirlo, la referencia que se hace continuamente. El secretario del ayuntamiento hace a ustedes no pueden salir hasta que el gobernador civil no lo diga, ¿no? Y finalmente, esta prohibición de poder representar una obra o no está en función del delito de atentar contra la estabilidad del Estado y el orden oficial, ¿no? Curiosamente, Bardem hizo esta película, empezó a rodar esta película después de salir de la cárcel. Había sido detenido el 3 de abril del 76 y precisamente dentro de prisión había hecho un texto llamado La causa cinematográfica, en el que estaba intentando decir cómo podía el cine enfrentar las cuestiones de tipo económico, de una producción de un cine crítico, pero sobre todo evitar la censura, que en fin, seguía funcionando, no ya para el teatro de manera oficial, que acaba en el año 75, pero sí, por ejemplo, para la prensa y todo esto. Vamos a ver este fragmento del Ponte. Ahora y no aquí. Lo ves, tiene muy viciado de la capital. Esto es muy duro, amigo. Y después de conocer aquello, vienes con unos días de permiso y mira lo que te tienen preparado. Ahora, ¿cuándo se puede sacar algo de dinero? Sí, pero es que está dando el callo todo el día. ¿Cuántas horas? Todas. ¿Y usted cuántas horas? ¿Yo? Pues las 24 horas. Aquí estoy y aquí vuelvo. Las 24 horas, cabal. Pero vamos, 12 horas de trabajo y lo demás aquí en el choco. Y cada 7 días voy al pueblo a quitarme y a vestirme el título. ¿Y él también? Él se va a ir que cuando quiere. Sí, pero otro año no vengo yo aquí ni en broma. Ni atado me cae. Pues como no te vayas a Alemania... Sí, ahora que están echando a todos. Algún sitio iré, pero yo aquí no me quedo. El campo para los dueños, si acaso. Y eso que tiene trabajo y puede salir adelante. Pero en el sur están los hombres parados 9 meses al año. Así que usted me dirá. Bueno, ¿por qué? Nada, hombre.
Nada. Nada. Gracias por el melón y por la compañía, ¿eh? Bueno, adiós, a ver si las cosas se van a arreglar. No sé cómo, ni quién las va a arreglar. Para el pelo.
en mi Manolo, y estoy muy desorientado. Dime que de ese pueblo y en vez de caminar. Yo no quiero que los toros te pongan la lipa, que las cosas importadas no traen más que desgracia. Te suben, te llegan, te piden, te gritan, te exigen, te claman. ¿Dónde está la amiga Navarro? ¿Y a dónde está la amiga Navarro? ¿Pero qué puñetas tiene? ¿Por qué te la cobraban? ¡Ay, Carmen, Carmen de España! ¡Solo viven de democracia! ¡Democracia! ¡Solo eso! ¡Democracia como no! ¡Democracia a la española! ¡Democracia por España! No me cambien democracia en menos de un santiamén. ¿Y sabes por qué, Manolo? ¿Y sabes por qué, mi bien? Porque en esta España nuestra todo es diferente. España es diferente, España es colosal. Aquí todo es decente, aquí nada está mal. La rama es virtuosa, bizarra al militar. Su río campesino y el juez siempre imparcial. España, bendita tierra. ¡Dónde puso su trono! No siempre se lo veo llegando paternal. Aquí no pasa nada, aquí no te va a pasar. Aquí está bien dado todo lo que hay que dar. Es todo el funcionario y el banquero. ¡Equidad! ¡Esto es cuerpo y mano negro! ¡Para la historia! ¡Tierra de libre figura! ¡Orden! Afijados en que estudian y amor y sacan pegonas. Uno está en su sitio y todo en su lugar. Aquí todo está en orden, aquí todo está mal. Y solo con un poco de buena voluntad podremos darnos cuenta de esta gran verdad. Que todo es estupendo, que todo está muy bien. Y por eso cantamos. España es diferente. Democracia, solo eso. Democracia intolerable. El alcalde y sus secuaces no nos moverán. El alcalde y sus secuaces no nos moverán. Igual que Pino, Puta, Rivera, no nos moverán. La gorda de la alcaldesa no nos moverán. La gorda de la alcaldesa. ¿Dónde está el tiempo? El tiempo, mi viaje. ¿Qué tal? No tengo nada que ver con todos nosotros. Yo lo único que quiero es estar en la carretera, con mi moto, viajando con los hijos y sin perder ni un minuto de puente. Encima de estar encerrado como un cabrón toda la semana, encima me chiquera y voy a perder las 60 horas de vacaciones. Todo estoy para... Tiene razón. Yo estoy de acuerdo. Para el problema. Es un problema de todos. ¿De todos? ¿Y qué es? ¿Es un problema vuestro? No mío. Soy vosotros los que vais por los pueblos haciendo el gilipollas. Ese es vuestro trabajo y nadie os obliga a hacerlo. El mío es joderme con los botones, los embraques, las fulanas y la madre que lo parió. Y cuando toquen el pico me la voy a vivir. Además que cuando yo he cumplido con un señor, pues se me viene la bebida y por la cara. De manera que aparta Blácula que llevo calculado. De alguna manera te lo va a hacer. ¿Qué dices? ¿Qué tienes de razón? Este es un egoísta, un desgraciado.
bonito de la luz, hombre. Pero queremos que entiendas, es que todo esto, de estar aquí, la represión. La represión es cosa de todo, nos concierne a todos. Y de alguna manera, esa conseguir que una persona busque la solución a su pequeño problema particular, cuando lo que tenemos que hacer es buscar por la solución del problema. Bueno, tampoco te pases de bueno. Fíjate, por ejemplo, nosotros... ¿Cómo se llama? Juan López. Profesión. Mecánico, oficial mecánico. Entonces, ya te lo planea de dentro esta. ¿Qué función desempeña? Yo otra vez. Ya le he dicho que yo no soy del grupo ni tengo nada que ver con ello. Pero usted estaba con el grupo. Estaba. Si vamos a eso, también estaba usted y los guardias y los piezas de la casa. Pero eso es la crítica y no se del grupo. Perdone, señor, que tengo el atrevimiento de dirigirme a usted en nombre de todos, perdón usted. Pero mire, este señor le paramos nosotros en la carretera y de verdad, fue tan amable que cuando mandó su viaje, pues él se puso a arreglar la avería de nuestra camioneta. Entonces, nosotros no tuvimos más remedio que invitarle a nuestra función y se estaba en la plaza, estaba eso, con un espectador. ¿De verdad o no? Sí, eso es un espectador. Lo malo es que siempre es eso, un espectador. ¿Puede usted salir? Sí, está terrible. Me bajan sus cosas. Pero con una condición, que se la lleve ya delante del pueblo. ¿Ha comprendido? Sí, señor. ¿Y nosotros qué? Ustedes se quedan aquí. Ustedes se quedan aquí hasta que el señor alcalde hable con el excelentísimo señor gobernador civil. Gracias. Voy ya. Suerte. ¡Esa prisa, esta! Venga, vamos, el secretario no lo moverá igual que el chino junto a la ribera. No lo moverá. El secretario no lo moverá. El secretario no lo moverá igual que el chino junto a la ribera. No lo moverá. Bueno, el siguiente corte es la entrada del público a la sala de Cayo Vallecano. Hay una serie de películas que se estuvieron rodando durante el tiempo que funcionó el Cayo Vallecano, que luego, pues, por distintos motivos, muchas de ellas se perdieron. Este es un corte de 3 minutos y nos sirve precisamente para distinguir justamente el público nuevo que asistía a las obras del teatro independiente, ¿no? Aunque la película está sumamente deteriorada, se puede apreciar varias cosas. En primer lugar, la cercanía de los autores. Alfonso Sastre, que es el autor que está invitado en ese momento ahí, se encuentra hablando en el bar del Cayo Vallecano con otra serie de personas, con el público. Había un contacto que normalmente en los teatros nacionales o en las salas privadas es imposible, ¿no? Y la segunda es esto, el nuevo público. Ahí se ve la manera de asistir al teatro, tanto en la vestimenta como en las formas de trato, ¿no? Las salas independientes, las salas de teatro independiente, diríamos, son un fenómeno más de estos años 70 y es un fenómeno más bien escaso. O sea, no es lo que luego entenderíamos como las salas alternativas, sino que tener una sala para esta compañía de teatro independiente suponía, pues, desde luego, un impulso mucho mayor que el de tener la furgoneta, pero en definitiva suponía que en ese espacio se podía, por una parte, funcionar como centro de formación, pero también como centro de ensayos y como centro de exhibición. Esto era muy importante porque permitía la continuidad del trabajo de una compañía y reinvertía todo lo que eran los gastos que antes se tenían de alquiler de espacios para ensayar en lo que es un espacio propio y diseñado
por los propios miembros del grupo, ¿no? Una de las primeras salas fue el pequeño estudio de la calle Magallanes, de la que ya he mencionado algunas cosas. Sobre todo es importante el hecho de que eran espacios acondicionados a partir de salones de actos o espacios diáfanos que la propia compañía pues, reorganizaba, ¿no? La Sala Cadaso, cuyo edificio ya no existe, era un local perteneciente al hogar del empleado, que sí sigue existiendo, la fue, y estaban compartiendo con un colegio, ¿no? Igual que en la parroquia en el caso del Gallo Vallecano, ¿no? Ese edificio ya digo que ha sido derivado, y esa Sala Cadaso funcionó entre 1976 y 1982, se hizo 114 montajes en esa época. Esos montajes, naturalmente, cuando se hace un balance de los responsables de esa sala, dicen que no todo lo que se puso ahí, naturalmente, era bueno, era brillante, pero lo que sí es cierto es que funcionaron como una alternativa a la programación de los teatros nacionales y los teatros privados, ¿no? Y en ese sentido, justamente, se decía el otro día que muchos de los textos que aparecieron en el primer acto, en Pipí y Jaina, se ponían en escena gracias a que había estos espacios y estas compañías, ¿no? Esta sala organizó la primera muestra de teatro independiente que se hizo, ¿no? La del Gallo Vallecano, que ya he comentado un poco y es lo que vamos a ver ahora a la entrada del público, funcionó desde 1978 hasta 1983 en el barrio de Vallecas. Esto en realidad es una política que sigue el teatro independiente desde el primer momento y que lo que hace es imitar la política cultural francesa de descentralización. Normalmente eran 3 espacios donde se hacían, en el caso de España, pues, Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia, en algunos casos también en La Coruña. Había esos espacios de producción teatral y no había forma de que hubiese un impulso teatral en otras ciudades y sobre todo pueblos en absoluto, ¿no? Entonces, la política de descentralización obligaba a las instituciones públicas y sobre todo obligaba también a este tipo de grupos de teatro independiente a redefinir el espacio de exhibición y a distribuir los trabajos en todo el territorio. Para eso se comentó también que se había hecho una federación de teatros independientes y también se exigió de las instituciones públicas que hubiese un apoyo precisamente a esta descentralización, ¿no? Bueno, pues incluso en la capital como Madrid la descentralización se llevó a los barrios. Este es un caso emblemático del Gallo Vallecano, que estuvo impulsado de nuevo por Juan Margallo, Fermín Cabal, Matilla, Alonso de Santos, ¿no? En definitiva, los que estamos viendo que participan del peso fuerte del impulso al teatro independiente, ¿no? Naturalmente, para sostenerse, estas salas, que no contaban entonces con grandes subvenciones, hacían talleres de formación teatral, talleres de cerámica, música, acogieron también a conciertos, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvieron muy buena acogida y normalmente lo que hacían estas salas era juntar, integrar el trabajo de distintas compañías para que pudiesen mostrarlo, ¿no? Vamos a ver esta entrada del público, que es curiosa, sobre todo, fíjense en la gente que es la que está. Volvemos a España cantados, pero el caso es volver. He dicho que me he equivocado, entonces rectifico.
coloquio con Alfonso Sastre y actores y público del Gallo Vallecano. Esta es otra política también que impulsan los teatros independientes. Normalmente en una función de teatro se asiste a la función, el público se va y ya está, se acabó. Sin embargo, el Gallo Vallecano y otras salas de teatro independiente impulsan la política de vamos a coloquiar con los actores y el público para que se produzca esa especie de recepción de qué es lo que ha interesado del montaje, qué es lo que no ha interesado a la gente, qué aprecian, qué no aprecian, qué evaluación política también se hace de lo que se ha visto, y cuando se tenía al autor, se tenía la posibilidad de tener al autor, pues él se le incluía, ¿no? Es curioso porque no quedan prácticamente ningún documento de este tipo de reuniones, ¿no?, después de la función, y sin embargo ha quedado este fragmento de 16 minutos en el que discute Alfonso Sastre con los actores y público de Gallo Vallecano, ¿no? Lo importante aquí es que este coloquio se hace después de una representación de una obra de Sastre que se llama Hola no es releíble, del año 79, y nos lleva a pensar en la relación de los autores y autoras de teatro con las compañías de teatro independiente. Una relación que en muchos casos fue problemática, pero que ya desde el primer momento, desde aquellos puntos famosos, ¿no?, 27 notas anárquicas sobre el teatro independiente de los Goliardos, que hicieron en público en el primer acto, definían esa relación de la siguiente manera. En el punto 10 decía: el teatro independiente exige otros autores, los que se interesen por problemas de nuestro tiempo, los que se comprometen con lo que ven, los que no estén conformes, los que quieren cambiar algo, los que no estén pendientes del 10%, los que escriben para todos, ¿no? Y más adelante, en el punto 11, ya digo que estos son 27 puntos sobre definiciones del teatro independiente. En el 11 dice: el teatro independiente distingue entre teatro y literatura dramática. Esto ya se había hecho en Europa, pero públicamente los Goliardos es uno de los primeros grupos que traza una diferencia entre lo que es la escritura de una obra de teatro, que es lo que se llama literatura dramática, y la puesta en escena, ¿no? Dicen: el autor, idea, es solo el precedente del hecho teatral, el acto, no su núcleo inspirador. El único respeto que se mantiene es el respeto al público, con lo cual la diferencia ya se ha marcado muy claramente. Pero en realidad lo que subyace en toda esta definición de la relación del teatro independiente con los autores es precisamente otra cosa, y es que había en general un desprecio hacia la autoría por parte de los grupos de teatro independiente que promovían una especie de autoría colectiva, ¿no? Lo cual no estaba muy claro, pero parece ser que eso se intentaba, ¿no? Hay dos autores lo que se llamó el nuevo teatro, que también estaban los nuevos autores, digamos, que intentaron pensar esta relación problemática con el teatro independiente. Uno de ellos, el trabajo de Luis Matilla, que propone una integración del autor dramático en el colectivo, o sea, que se incluye en el colectivo, lo publicó en el 1.1 de la revista Pipirijaina en 1974. En el artículo que se llama Autor, Grupo y Construcción Colectiva, afirma que no quisiera que se interpretaran estas palabras como una negación a la obra individual de todo autor. Ella es necesaria, ya que en numerosas ocasiones nuestros intentos no corresponden con los del grupo y en ningún momento hemos de arrastrar a ellos si la experiencia no es comúnmente necesaria. Tan solo intento cuestionar el autor atrincherado tras su máquina de escribir sin dar un paso por colaborar en este proceso. Unos meses después, Jerónimo López Mozo escribía en un artículo que se llama Las relaciones autor-grupo, también en la revista Pipirijaina, un artículo en el que decía que había que acabar con el... Bueno, no que había que acabar, que históricamente en esa época se había terminado ya lo que se podría llamar, y se llamó durante mucho tiempo, la dictadura del autor, y se citan algunos comentarios de grupos de teatro independiente, en concreto de Facio, de Goliardos, que
se muestran incómodos o incluso muy críticos con la actitud de unos autores que cuando se les reclama el texto para ponerlo en escena, se les pide, en concreto el autor que se cita en El Pueblo Viejo, se les pide que no toquen ni una sola coma, ¿no? Finalmente, algo interesante es el comentario que hace López Mozo al lo que le parece paradójico, que es que los Goriados, por ejemplo, hablen del joven teatro y se refieran a Valle Inclán, ¿no? Cuando había todo un número enorme de autores de teatro que estaban escribiendo en esa época, ¿no? Vemos el coloquio brevemente y luego comento alguna cosa más del coloquio. Este es el final de ahora de Volvemos a España derrotados. Pero el caso es volver. Y no a una mera tragicomedia. Ese es un poco el sentido en el que va
la experimentación. Por otro lado, pues yo recogí unas vivencias no personales en cuanto a la historia, pero sí recogidas directamente por mí de gente que me lo contó. Es decir, la historia, a mí me la contaron en Cuba como sucedía durante la ocupación española. Es decir, que es un relato también. Una cosa que ocurrió. Realmente en la estación se hacían los traslados de esa manera. Hubo el caso de un chino, yo no lo he verificado esto después en libros, ¿verdad? Pero fue un relato que a mí me hicieron allí. El verdugo español solamente ejecutaba las sentencias en La Habana, de modo que cualquier sentencia de Santiago exigía el traslado del condenado a La Habana para la ejecución, y me contaron que hubo un traslado de un chino condenado a muerte por un crimen pasional. Bueno, después yo inventé esta historia así, ese romance, como digo, es un crimen pasional. Y que en efecto el tren, claro, desde Santiago de Cuba a La Habana, pues es la isla de cabo a rabo, ¿no? Prácticamente. Es un viaje muy largo, aún hoy es muy largo, incluso en Tokio. Pues el tren paraba en algunas estaciones y allí preparaban una mesa con comida. Y se comía en el andén, y dice que era una cosa muy graciosa, y había música, y después volvían al tren. Pero bueno, en una de esas estaciones se les escapó el chino. Me contaron esto, que estos conductores del chino, desesperados, llegaron a La Habana y que realmente hicieron eso, cogieron a un chino, el chino lo entregaron y que fue ejecutado. Como digo, es una historia contada, pero no verificada en ningún documento. Yo no sé si realmente sucedió. Y por otro lado, el título ahora no es de Leil, eso viene de otro lado, y después confluye pues, en la idea de hacer esta ahorita. No es de Leil, es una frase que escuchó un amigo mío, que era un tipo extraordinario, murió hace años, que había sido soldado con Pancho Villa durante la Revolución Cubana, un aventurero, que había estado en La Habana algunos años. Y él me contaba que un día, que estaba aburrido de La Habana, se metió en un cine chino a ver una película. Entonces, claro, vio una película. Y claro, veía unos movimientos de los actores chinos, tal, y a él le parecía, bueno, pues una cosa muy divertida, se puso a reír, jajaja. Entonces, un chino que había a su lado le dijo, señor, ahora no es de Leil. Entonces, ahí viene un poco el título que yo he tomado. Entonces, como veis, está tomado de un modo muy paradójico, porque nosotros hacemos un espectáculo para reír, de cierto modo. En un tiempo estamos avisando, ahora no es de Leil. Y después, yo creo que es una de las cosas muy emocionantes, muy patéticas, que indica la intención trágica del espectáculo, la familia china. ¿Verdad? Con estos mitos como de Tebeo, con la fonética china, que de pronto reconoces que es chino real, o es chino en un restaurante chino. Entonces, es un poco, pues, entra dentro de un momento de una investigación que yo he intentado hacer, que estos compañeros también están interesados en ella, de buscar, pues no sé, una investigación en las formas teatrales y de encontrar una forma de tragedia renovada. Y eso sería. Yo me gustaría preguntaros si realmente os parece que es una tragedia propiamente dicha o es una tragicomedia más. Nos gustaría también mucho, es decir, si él consigue hacer una buena tragicomedia está muy bien también, porque es un género muy difícil. Ahora, ¿qué no es una tragicomedia o realmente esto es una tragedia? Claro, nosotros decimos una tragedia sin importancia. También hay una ironía ahí, pues, como diciendo, bueno, la muerte de un chino inocente pues, es un chino. Una tragedia que no tiene importancia. Si fuera un blanco o un europeo, pues eso sería una tragedia propiamente dicha. También hay esa ambigüedad de lo trágico y de lo cómico, pero lo trágico en nuestra intención tratando de subsumir lo que tiene de cómico, o sea, de digerirlo y de que al final lo que quede es el aspecto trágico que invita pues, a una reflexión sobre cómo se puede uno reír de una situación como esta. De todos modos es el mecanismo de muchos chistes también, ¿verdad? Chistes que sobre una cosa que es la desgracia de una persona se produce un mecanismo de risa. Eso es como para hacernos reflexionar. ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué nos reímos? Esa es una pregunta trágica en ese sentido. Por ahí andaría un poco la forma en que yo veo la cosa. No sé vosotros cómo lo veis. Porque hay mucho trabajo del grupo. Es muy importante decirlo. Ya de modo que me parece que es lo que habéis dicho en el programa. Sí. Ya muchas puertas, que soy africano.
Sí, pues no había como removimiento de lo que era marginal, justo, era que cuando venía la obra de Madrid, que era una senda divisoria, y se quedan aquí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en esta idea, ¿sí? De que el episodio africano hace como le da mucho más relieve, ¿no?, a la historia, y además humaniza mucho a los personajes, porque la historia es muy descarnada, la historia cubana simplemente es de principio a fin, es muy descarnada. Se pueden hacer unos entrecuadros, ¿verdad?, más o menos folclóricos, musicales, o esto. En una representación que vimos en Burdeos de esta obra, pues hacían proyecciones cinematográficas, hacían el esquema cubano simplemente, con unos entrecuadros bastante nutridos de elementos así plásticos y musicales, una cosa de percusión y unas proyecciones. Resultaba como, yo claro, también había el concepto de escena, era muy desnudado de detalles, entonces era una cosa que resultaba como una presentación así. Yo recuerdo la presentación que vimos no se veía el público, o se veía muy poco, no se hace nada, ¿no? No, muy poco. Pero dije, bueno, pues realmente yo pensaba que la gente tenía que reírse con esta historia, y allá en Burdeos no sé. Vamos a ver cómo es la historia. Pues, ellos estaban ya trabajando, ya tenían la idea de meter ese contraste del episodio africano. Venía muy bien, porque realmente unos años después de la guerra de Cuba, unos años después del 98, hay en África una guerra colonial. Y por tanto esos personajes, envejeciendo muy poco, unos años, 11 años por ejemplo, pues son los mismos personajes, entonces están ahí, el puente está claro, el segundo episodio da ese elemento que dice usted, de que los personajes resultan muy humanizados, tienen remordimiento. Si se entera sobre el episodio cubano, no se sabe, esta gente, bueno, volvemos, ¿quién sería aquel? ¿Quién sería el otro? Bueno, no lo cuentes, y terminaba de un modo muy despiadado, mientras que aquí vemos que por lo menos uno de los dos personajes está completamente alucinado con el recuerdo, con el remordimiento, y entonces sí, yo también estoy de acuerdo que le haya habido mucha profundidad. Sí. Vamos a ver, hasta aquí sigue el coloquio un poco más. Lo importante aquí, creo yo, es primero que el autor reconoce que el grupo reelabora el texto para la puesta en escena. Y no solo incluso que le reelabora, sino que introduce elementos que a él le parecen más interesantes en la línea que están investigando, ¿no? Esta idea también de que investiga tanto el autor como el grupo, ¿no? Es importante que toda la complejidad de los cambios que se están intentando realizar en el teatro independiente, que pasarían en la mayoría de los casos por una renovación de las vanguardias o por un teatro postdramático, no es el caso de Sastre, que en colaboración con un grupo de teatro independiente, en realidad con varios, porque Margallo ya había creado antes el grupo Teatro Búho y que había representado una obra del propio Sastre, La sangre y la ceniza, están intentando hacer otra cosa que se llama tragedia compleja, ¿no? Es importante ver que en el teatro independiente hay esta línea de unión y hay esta línea de compartir una investigación en paralelo, ¿no? En todo caso, el propio Sastre ya había publicado un texto, un manifiesto más o menos, que era por un teatro unitario de la Revolución Socialista en el año 77, donde justamente llamaba a que todos los teatros de izquierda pudiesen participar de esta especie de proyecto de renovación del teatro político en esa época, ¿no? Pero también hacía una durísima crítica al teatro postdramático, ¿no? Solo por leer un fragmento de este texto que se llama Graves medidas necesarias para la salvación del drama a partir de un grado cero de la puesta en escena, donde viene a decir algo así, que a partir de este texto se prohíben, claro, de manera irónica, se prohíben los espectáculos sobre o basados en, etcétera, etcétera, y se le empieza a obligar a los actores a que empiecen a hablar con
primer vocabulario, a que los cuerpos estén atados para que empiecen a ver que pueden expresar cosas. Bueno, para que se haga una idea, dice algo así como, dice, bueno, ataca al teatro que introduce el carácter ceremonial, ritual o de oficio religioso. En fin, no encuentro ahora esto. Dice, con particular severidad será prohibido a partir de ahora en los teatros y lugares que puedan ser usados como tales todos los espectáculos basados en lo que se llama la expresión corporal y asimismo el uso de expresiones vocales inarticuladas. Se procederá para ello a una inmovilización de los cuerpos de todos los actores, actrices y a su progresiva reeducación en centros adecuados, en los cuales comenzarán por investigar y tratar de realizar movimientos como rascarse casi imperceptiblemente una oreja, etc. Es una ironía de desastre, pero que demuestra también la deriva en que estaba entrando también el teatro, ¿no? Vamos con los últimos cortes para poderlo, si queremos comentar algo. Este es un pequeño informe de 3 minutos que hizo Televisión Española a propósito de qué fue la contracultura. La verdad es que también en esto no hemos tenido mucha suerte, porque algunas de las películas que se hicieron sobre la contracultura son, digamos, por ser suaves, pues, reaccionarios, ¿no? Es el caso de la película de Fernando Colomo, Tigres de papel, del año 77, ¿no? Lo cierto es que la contracultura fue un movimiento, o sea, lo que se llama normalmente el movimiento hippie, el movimiento underground. Es un proyecto, una sociedad nueva, un proyecto de una sociedad futura, fundado en las comunas, en las alternativas al modelo familiar en todos los ámbitos, en educación, en hegemonía moral de los padres o los hijos, etc. Una nueva sensibilidad, la defensa del anti-autoritarismo, también dentro de la psiquiatría, la antipsiquiatría, es decir, fue una ruptura con un modelo burgués de sociedad que justamente en ese periodo, más o menos de los 60 hasta los 80, y ya se estabiliza de nuevo la sociedad tal y como la conocemos, se suspendieron de alguna manera las relaciones de poder tal y como estaban establecidas y supuso un posible cambio en todo el mundo, no solo en España, ¿no? Esto yo creo que debe situarse muy bien, igual que en el 14 hubo una ruptura de las sociedades europeas cuando vieron la salvajada de la Primera Guerra Mundial. 14, 15 y 16 se vio claramente que la sociedad burguesa solo llevaba a esa barbarie. Aquí fue la guerra del Vietnam la detonante y la que supuso esto, ¿no? Sin embargo, ahí van a aparecer en este informe de televisión, aparte de comentarios realmente ridículos por parte de la gente, algunos de los que promovieron este intento de contracultura, ¿no? Y se va a ver muy bien qué relación guarda con lo que hemos visto de la imitación de Castañón en los 70 o algunos intentos de teatro independiente en lo popular, ¿no? ¿Sabe usted lo que es un hippie? Pues una persona un poco desastrosa. Un muchacho muy yeye, que va a la moda. Una especie de nueva secta que ha salido ahora de la juventud para pasarlo lo mejor posible. A finales de los 60, la mayoría de los españoles, aquello del movimiento hippie les sonaba chino. Parecía cosa solo de extranjeros que sobrevivían en Belice, Formentera, tocando la flauta. Hippies que llegan de todas partes del mundo y que al parecer han encontrado la felicidad en ellos. Aquello de la contracultura no estaba del todo claro ni siquiera para los más enterados del momento. La versión sexual era muy importante, decíamos que no habíamos celebrado el 68 porque lo que queríamos celebrar aquí era el 69, y evidentemente ni el 68, ni el 69, ni el 70. En aquella España franquista faltaba información, por eso muy pocos se enteraron del Festival de Gusto. 3 días de agosto donde más de medio millón de jóvenes convivieron al ritmo de los grandes del rock. Fue un acontecimiento que superó lo estrictamente musical e incluso lo sociológico, nos parecía como de marcianos, pero de maravillosos marcianos, hubiéramos querido ser unos ricos, por gusto, ¿no? Aunque con retraso, también aquí tuvimos nuestro gusto particular. Por aquel escenario del rock pasó Paul Riva,
un rockero de lo más transgresor. Fueron años de mucha marcha, mucha energía, de un vivir. Este surrealista experto en nadar contracorriente recuerda cómo su revolución era global, iba más allá de acabar con Franco. Lo que teníamos claro es que todo el sistema era dictatorial, el sistema entero, o sea, todo, la democracia americana, todo esto era dictatorial, era represivo, era militarista, era belicista. Pau Rivas se ha afeitado la melena, pero sigue en la brecha. A punto de sacar un nuevo disco, propone echar el freno al consumismo. Tenemos que ir a más, hay que siempre progresar, hay que ir... Bueno, ¿estamos locos o qué? O sea, hay que ir a menos. Más allá de la música y de la moda, el movimiento hippie fue el germen del ecologismo y del feminismo, una revolución condensada en un eslogan: haz el amor y no la guerra. Los dos cortes siguientes, 35 segundos y 3 minutos, son de El Joglars. Uno está dedicado a Mary Dawes, que es un montaje el que se supone, por todos los críticos de El Joglars, que supone un salto cualitativo en la evolución de este grupo. El Joglars, que se había fundado en el año 62, en realidad había hecho toda una serie de trabajos de mimodramas que se llamaban, utilizando también determinadas técnicas de teatro de atracciones, y en el año 72 hace esta obra que yo creo que se ve muy claramente en la otra línea que decía antes de no el teatro independiente de carácter popular, sino un teatro independiente de investigación en lo que son las raíces estéticas, digamos, del teatro, ¿no? Esta es una escena muy breve. Aquí se ve claramente todo esto de la gestualidad, todo esto del convencionalismo desviado, ese tipo de juegos. El siguiente corte es de La Torna, otro espectáculo estrenado en el año 77, que por cierto fue filmado por Francesc Belmunt y que no encontramos la película, ¿no? En este caso, lo que queda, los restos que quedan, por lo menos lo que hemos podido traer aquí, son del montaje que tuvo muy pocas actuaciones porque fue prohibido el 30 de noviembre de 1977. Justamente, yo creo que Berta Muñoz habrá hablado de esto en el seminario o lo habrá comentado. Un consejo de guerra se hizo contra Boadella y los miembros del Joglars, algunos pasaron cárcel y otros tuvieron que irse al exilio. Lo importante, por lo que queríamos destacar este fragmento, es que el teatro independiente, las cosas que se podían hacer en el teatro independiente podían tener un coste político, un coste incluso judicial, como es el caso, y no era gratuita, es decir, que los miembros del teatro independiente se enfrentaban realmente a lo que seguía, en el año 77, seguía existiendo, que era, después de Franco, seguía una transición extraña probablemente, pero que da como resultado esto, ¿no? Y lo importante también es que hubo un gran movimiento de solidaridad internacional entre los que estuvieron Jean-Paul Sartre o Peter Weiss, que exigieron la liberación, ¿no? No queda claro, por lo menos no sé si Berta lo puede aclarar, no queda claro cuál es el motivo por el cual se incoa un expediente del Consejo de Guerra contra La Torna, ¿no? Siempre se habla de que la historia que se cuenta, que es una ejecución de la Corte Vil, tenía que ver con lo de Puigdemont, ¿no? Pero en definitiva no queda nada claro, ¿no? Por lo menos vamos a ver esta escena, ¿no? Hey!
machst du in Campin? No, pero... Pero antes se con la escopeta, ¿por qué le das die escopeta? Madrid. Aquí en el aeropuerto de Portugal, un despasaporte, porque hay disparador dispara en lugar de un spy, pum, nine, pum. ¿Por qué son? ¿Por qué frontera entrado? ¿Por qué frontera entrado? ¿Viste? ¿Por qué frontera entrado? Por vos, como todo el mundo. ¿Lugar de nacimiento? ¿Lugar de nacimiento? Pilar Alcantarilla de arriba, provincia de Huelva. Ist aber auch dieser Elfotiplatz, also das Novich und alles wie wir als Länder darin Jesus unter die Alcantarilla de arriba, provincia de Huelva, su uns Dios. Pero, ¿qué cojones Villa Alcantarilla de arriba, hombre? El profesor del padre. Carpintero. Carpintero. Porque aquí yo le compro el informativo. Así. Al frente, al frente. Así. Yo estoy enviando el frente. Aquí ya conocí. Así también. Y entonces es para nuestra cocina. ¡Hombre! No creo que esto es peligroso. Así, sí, ya. La aproxima. Y ya el amplio, ¿verdad? Entonces yo doy con el puerco aquí, para adelante ya está el disco. Se ha acabado. En esta plaza fue el día de hoy reunido el tribunal, consideramos que debemos ordenar y ordenamos al procesado agente a la pena de muerte y de cargo copia. Finalmente, me gustaría terminar con este reporte de 3 minutos dedicado a Salvador Távora y La Cuadra, solamente para que se vea claramente que la experiencia del teatro independiente fue en toda España, no solo en Madrid y Barcelona, como normalmente se insiste, ¿no? Y además que este proyecto de La Cuadra tiene como una línea, una tercera vía, digamos, del teatro independiente, que en lugar de lo popular y en lugar de la vanguardia, digamos, abordaría el tema de las raíces tradicionales, de la expresión de lo que sería una identidad del pueblo, más allá de lo que sería la ideología popular, y que estaría precisamente en una indagación justamente en los recursos que tradicionalmente, en este caso el pueblo de Andalucía, ha puesto en su cultura, ¿no? El primer montaje que hizo La Cuadra, Quejío, tuvo mucho éxito, de hecho salió fuera de España, estuvo en una gira europea con gran interés. Y lo interesante también es que en 1977 había un trabajo que se llama Herramientas, que literalmente es una propuesta dramática para un teatro de trabajadores, ¿no? O sea que habría como esa tercera vía, digamos, del teatro independiente, como una resistencia cultural popular que se basa más en las raíces, digamos, ¿no? Y con esto pasamos, si queréis, a algún comentario. A pasito seguro vamos andando, que la grasa y la tierra se va juntando.
se va juntando, se va juntando. A pasito seguro vamos andando. Si queréis comentar alguna cosa o queréis añadir algo, pues voy dando turno de palabra, por ejemplo, aquí. Sí, hola. A mí me gustaría como llegar a su perfil de filólogo, porque me sorprende. Hemos hablado de la industria, hemos hablado de la censura, hemos hablado de la itinerancia, hemos hablado de la composición de las compañías, pero prácticamente no habéis hablado de textos, de textualidad, y a mí me importa muchísimo. Excepto lo que hemos visto ahora de Sastre, que tiene mucho valor, esta idea de la tragedia compleja, de la que no había oído hablar como proyecto, pero sí efectivamente las compañías representaban textos, o sea, textos había. ¿Por qué? ¿Será por la dispersión? ¿Será porque no les importa? Por esta relación contradictoria con la autoría, no sé por qué. Yo he estado en todas las ponencias excepto la de ayer, nadie le ha dedicado ni un minuto a los textos y a la textualidad de ese teatro que me importa mucho, además de la poética. Ya sé que no queda tiempo, pero si nos puedes dar una pista. Yo no sé cómo se ha organizado, si hay alguna ponencia en concreto que pudiese tratar este tema. En todo caso, hay un problema de base que está justamente en que la documentación sobre los montajes que nos permitirían precisamente hablar de esto, del trabajo de lenguaje teatral que se desarrolla por parte del teatro independiente, prácticamente no queda. O sea,
ha eliminado, no está, ¿no? Y sin embargo los textos sobre los que se basaron sí quedan, pero la distancia es tal que realmente no podemos decir mucho en relación con qué es lo que pasaba a la puesta en escena. Lo que sí podemos ver claramente, por lo menos en las tendencias que hemos podido investigar, es precisamente que hay una presencia del cuerpo del actor como elemento fundamental, que es el cuerpo del actor, la gesticulación, que es justamente el uso vocal de su expresión, lo que se intenta desarrollar, lo que intenta construir la secuencia dramática, y que muchas veces esto es lo que prima por encima de la propia historia, ¿no? Pero claro, sucede también como el teatro independiente es tan variado, o sea, yo creo que si has asistido ya habrás visto que hay muchas ideas distintas sobre lo que es, quién se incluye y quién no se incluye, pero en definitiva estas tres tendencias que por lo menos he citado aquí, la otra vez en la mesa intenté también plantear, tienen que ver con justamente un lenguaje postdramático, en muchos casos que se adelanta, que se está intentando y ya se está desarrollando en Europa, y que abandona lo que es el concepto de drama. Por eso suena tan paradójico que el propio Sastre y el grupo del Gallo Belcano estén por una vía de reconocimiento de la tragedia y mantenimiento de la tragedia, que es mantener el drama, ¿no? Pero en general la mayoría de los experimentos que hizo el teatro independiente van por un lenguaje postdramático, con una presencia fundamental de lo que son la escena como construcción integral, o sea, toda la escena está diciendo, toda la escena está conformando el sentido de la obra, y no tanto los diálogos y no tanto una historia que contar, ¿no? Claro, sería mucho más largo tratar esto, ¿no? Pero, insisto, hay unos documentos sobre el teatro independiente español, que es este libro que sacó Alberto Fernández Torres, lo coordinó, y en ese libro hay numerosos testimonios de qué es lo que se pretendía, qué lenguaje se ponía en marcha y qué diferencias había con las autorías de autores y autoras independientes, ¿no? Solitarios, ¿no? Pero no puedo decir mucho más por tiempo y eso. Pero vamos, que... Pero esta es una pista. Sí. Alberto Fernández Flores. Alberto Fernández Torres. Luego los tengo aquí, o sea que lo puedo echar un vistazo. ¿Cómo se llama? El libro, ¿cómo se llama? Documentos sobre el teatro independiente español. ¿Qué hacéis? Bueno, yo no sé cómo habéis organizado estas jornadas o quienes las hayan organizado, pero realmente tengo que decir que hay una ausencia importante, quizás haya sido porque no se ha ido a puntos clave de grupos que siguen con elementos vivos, de Tábano Juan Margallo, pues creo que se le tendrá en cuenta para la fase de Andalucía, me decía Gloria el otro día, pero no ha estado. Antonio Malonda y Gurulú, pues claro, cuando decís, por ejemplo, que Miguel Servet, que se hace por parte del Gallo en el 73, pues hombre, en algún sitio tendrá que estar escrito que en el 69 hacemos la primera versión Bululú. Bululú existe desde el 63-64. Bululú es el grupo de teatro independiente que trabaja con Alfonso Sastre desde el principio a lo largo de los años, y empieza montando Guillermo Tell tiene Los ojos tristes, Escuadra hacia la muerte, la primera versión de La sangre y la ceniza, El mito de Segismundo. Y eso no ha existido aquí. Es decir, cuando se plantea el teatro independiente como que está de espaldas a los autores, o tal, eso era una vertiente de unos grupos de teatro independiente. Pero había otros, y existíamos, Bululú, Antonio Malonda, una compañía de teatro con escuela de formación, aquí en la actualidad en Madrid, abierto, que enseña dirección, que enseña interpretación, que hace montajes. La persona más cualificada en expresión corporal en la RESAD en los años finales de los 60 y los 70.
que se actúa en Praga, en Zagreb, en Ljubljana, que se va al Teatro Laboratorio de Wrocław. Pues yo me he chupado todas las jornadas y esto no aparece. ¿Qué ocurre? Que de pronto, desgraciadamente, habéis pasado el corte ese, que es en vídeo, que se hizo en bobina abierta, que es infumable, que está a un lado Miguel Ángel Gallardo y Juan Margallo, compañeros de la escuela, y que tiene dificultad de escuchar, y realmente que hay un programa de televisión española cuando César Gil era jefe de dramáticos, que pasamos en el homenaje que le hicimos a Alfonso Sastre, que es lo último que hizo el San Juan marxista, perdón, el San Juan evangelista, cerrado después, y en Hondarribia, que es donde Alfonso vive, y yo dirigí esos homenajes, recopilé material de televisión española, porque hubo unos años que se le hace un programa de media hora sobre Alfonso Sastre, que es Chapó, y en donde se explica cómo Alfonso Sastre, desde los años 60, el dramaturgo más importante español del siglo XX y lo que va del XXI, con obra no estrenada como El Camarada Oscuro, porque le han censurado gobiernos del PP y del PSOE, cómo explica a cámara sus teorías teatrales. Alfonso Sastre, además de ser un coautor, es el mejor teórico de teatro que ha parido este país. Entonces, un teatro independiente en España, y no aparece esa vena, que es el autor más importante. Ahí, en lo que se ha pasado de Tábano, pues va Luis García Matilla, de él sí se habla, algo de López Mozo, pero Ángel García Pintado, no existía Ángel García Pintado, un autor de primer orden. Cuando se plantean ese primer reportaje, al final pone producido por SOAP. SOAP era una empresita cooperativa que dirigía Luis García Matilla y que enseñaba teatro en los colegios, con unidades didácticas. Es decir, el teatro independiente fue muchas otras cosas, como el didactismo en los colegios, enseñarlo, la actividad política, el hacer cooperativas, 16 actores, 16, etc. Entonces yo, con todo el cariño, y sabéis que me he chupado todos los días, me parece que, en fin, que lo haya organizado, y posiblemente vosotros felicitaros, claro, con la mejor voluntad del mundo, pero aquí se plantean cosas. Si aquí viniera un extraterrestre y ve la parida de Bardem, que fue compañero de militancia del 68 al 73 en el Partido Comunista de España, pero que hacía unas películas horribles, y esta con el TEI es bochornoso. O sea, ¿eso qué se ha pasado? Si eso éramos los grupos de teatro independiente, mejor que se hubiera fusilado la Guardia Civil. Porque eso es lamentable, es penoso, es bochornoso. La rubia, que nunca fue actriz, ahí enseñando los pechos con el propio Landa y haciendo un neohipismo, ¿verdad? Lamentable. Hay documentos, y aquí está el compañero del Centro de Documentación Teatral, que evidentemente lo hubieran podido cubrir. Antonio, Bululú, ¿qué hay? Pues hubiéramos tenido en donde se ve el coautor, que es Alfonso Sastre, ¿verdad? Porque es el mayor teórico que hay, traductor de Peter Weiss. En fin, perdonad. De todas maneras, que este seminario no va sobre Alfonso Sastre, va sobre el teatro independiente. Y Alfonso Sastre hizo varios artículos muy críticos sobre el teatro independiente. También hay que decirlo. Entonces, lo único que, yo no soy de la organización, pero lo único que sí en el programa aparece que es un proyecto a 3 años, es decir, que esto no está cerrado y desde luego están haciendo, me consta porque están en internet ya colgadas algunas fichas de las salas, de los grupos, o sea que esta información, precisamente que se haga este tipo de sesiones, sirve para que se tome nota y evidentemente se vaya ampliando esta... Pero es a 3 años vista, ¿eh? El programa Es una última cosa, muy rápido. El decir que se plantea que el teatro independiente era Madrid Barcelona, no sé de quién sale y de dónde se saca. Porque en la oficina de actores teníamos 17 compañías de teatro que eran de Galicia, de Euskal Herria, de País Valenciano, de Extremadura. ¿Qué historiador dice que el teatro independiente era solo Madrid y Barcelona? Bueno, claro. ¿Y ahora todo eso? Por contestar todo eso. Sí. Y luego va a salir. Seguro. Desde la organización de esto, que como
expertos son las instituciones que están ahí abajo. Es un trabajo a 3 años. Este es el primer seminario de 3 seminarios que habrá sobre las presencias y ausencias, aparte de que uno puede o no puede. Lo que también se intentó fue, por ejemplo, que cuando vayan a Sevilla o Barcelona, pues vaya gente de Madrid, que aquí ha estado gente de Sevilla o de Barcelona, para que no hablen de lo que ya han hablado a los que ya han hablado. Es decir, si en Sevilla Salvador Taura les cuenta la historia de la cuadra, pues ya se la saben, ya la conocen. Entonces esa fue la idea. Sin embargo, sí en la web, que ya está colgada, ya se puede ver, por un lado se encuentran entrevistas, las que se han ido pudiendo hacer, por ejemplo, a Antonio Malonda hay una entrevista de 1 hora, a Juan Margallo hay una entrevista de 1 hora, editadas, porque el bruto es más amplio, claro. Y aparte de esto, ahí sí se ha intentado marcar precisamente una de las características muy especiales que tiene este movimiento. Sí es verdad que antes de esto funcionaba lo de Don Pío Baroja, que quiera ser escritor, que venga a Madrid y se ponga la cola. A partir de este momento, por ejemplo, en lo que ya hay en la página, que como se dice, son los primeros de lo que se va a intentar hacer a lo largo de los 3 años, pues está Antroido, está Aquelarre y está Cómico de la Legua, quiero decir, Antroido de Galicia, Aquelarre, Cómico de la Legua de Bilbao, Teatro de la Ribera de Zaragoza, Corral y Comedia de Valladolid, y lo que también, Caterva de Gijón, y lo que también nos ha servido ya al comienzo del trabajo es algo que llamamos constantemente en cada página de la web. Al final hay una llamada para aquel que tenga un programa de mano, aquel que tenga un vídeo cochambroso que no grabó el de la boda encima, ese tipo de cosas, porque lo que nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, que Guillermo Heras nos pasó un Super 8 que tenían en el que aparecía pues él con Melena, por ejemplo. Era un vídeo en color con fragmentos de varias de las obras de Tábano. Entonces, la misión principal precisamente de este trabajo a 3 años es recuperar todo lo material que sea posible para hacer una fotografía más real de lo que ahora mismo hay. Y por último, respecto a una cosa que ya nos hemos encontrado, ante el mito de creación colectiva y de que no había autores, por un lado había muchas obras, se representaron muchas obras de autores que el olvido ha intentado fusilar, García Pintado, Martínez Ballesteros, el propio Matilla, Fernando Herrero en Valladolid, mucha gente, Vidal Bolaño. Lo malo de estas cosas es morirse pronto, un poco desaparece. Y lo que sí ocurrió también, y se ha comentado, creo que hubo algún comentario durante el seminario, es que puesto que los autores españoles ya de por sí, el que fuera un autor español significaba que iba a hablar de este país y que iba a ser algo peligroso, lo que se hizo en mucho texto extranjero. Por ejemplo, fue curiosa la importancia del teatro, de la dramaturgia irlandesa en España en esos tiempos, o Casey o Brendan Beham, que nos ha vuelto a hacer. David Ladra, y si hay alguna más, porque tenemos que estar ganando. Está aquí. No, por lo que se ha dicho del teatro de texto y por esa búsqueda del teatro de texto y del texto como si el texto fuera la raíz del teatro. Yo creo que esa es una idea que se ha tenido en el teatro dramático español durante siglos. En realidad, ese teatro dramático, su historia es de 200 o 300 siglos, pero no siempre el teatro ha dependido directamente del texto. Cuando aparece el movimiento, este movimiento independiente, hay todo, tú lo has dicho, todos los grupos alternativos, muchos grupos alternativos, y sobre todo aquellos que eran de carretera y manta, ¿no? Que tenían su furgoneta, iban de un lado para otro, Tábano en cierta medida, por ejemplo, la Castañuela 70, lo fundamental de la Castañuela 70 no es el texto que crearon ellos mismos, ni la música, y
consiguieron el correo. Era la representación en la que entraban unas determinadas frases que acompañaban fundamentalmente al movimiento, ¿no? Eso que el otro día se dijo, de los actores sobre unas tablas, diciendo esto no se sostiene, esto se viene abajo, ¿no? Eso era lo fundamental. El texto y todos los grupos que eran un poco el modelo de ese teatro, digamos, de cooperativa, eran grupos como el Teatro Campesino, por ejemplo, que creaban también sus propios textos, ¿no? Y formaban, digamos, una parte a veces al mismo nivel que el resto de los elementos escénicos, ¿no? En la Resal, determinada gente llegó a decir que, bueno, que aquello, el texto era una parte de la utilería, ¿no? Quien lo dijo fue expulsado de la Resal. Entonces, el texto vuelve cuando ya fracasa el 68, el texto vuelve durante los años 70 y fundamentalmente viene con Cortés. O sea que Cortés es quien reintroduce esa idea de escritura teatral, ¿no? De la que tanto han hablado los franceses y que se sigue en este momento en Francia. Y lo que ocurre es que evidentemente dentro de lo que dice ahora, ahora dijo a finales del siglo Hans T.S. Lehmann, cuando habló del teatro programático, es que una de sus características es precisamente que el texto es un elemento más dentro de lo que es la representación, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos un premio que, toda la ayuda oficial es siempre a los dramaturgos, premios de autores y becas autores. E incluso tenemos una cosa increíble que es un premio de literatura dramática. Entonces yo me pregunto, ¿qué es eso de la literatura dramática? Bueno, yo estoy de acuerdo con la mayor que no todo el texto no es el teatro, pero también es verdad que tengo una lista de por lo menos 25 piezas que ustedes han mencionado como muy relevantes, que fueron representadas en el periodo con mucho eco. Y yo la cogí al vuelo, no la tengo aquí ahora mismo, pero la cogí al vuelo por lo menos 25 o 30 autores que ustedes han ido mencionando a lo largo de las ponencias. O sea que sí había... Yo no digo que fuera lo más importante, digo, esas piezas que se representaban, esos textos, me gustaría pues esa aproximación más filológica, literaria, que ya sé que a la gente de la escena le da un poco de alergia, pero habemos algún tipo de bicho raro que nos interesa la literatura dramática y bueno, también nos gusta el teatro dramático, no pasa nada, no es excluyente, solo investigación, digamos. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias y en fin, los vídeos y la página de este proyecto está colgado, se pueden ver ahí lo que hay de documentación y animar a que toda esa información se vaya dando para que pueda ampliarse. Nada más.